Muy buenas tardes para todos, mi nombre es Ervin Handriamun, soy sociólogo, trabajo con los procesos étnicos en Colombia, estudio la etnoeducación y hoy vamos a hablar un poco de África en América Latina. Una de las preguntas fundamentales dentro de esta entrevista es ¿de qué forma se fue articulando la cultura africana en el devenir histórico en América Latina? Para poder comprender un poco esta articulación tenemos que comprender tres elementos. En América Latina se configuraron la cultura europea, la cultura de los indios y la cultura africana en ese triángulo comercial que se dio con la trata de la esclavitud. Los africanos trajeron sus costumbres, sus religiones, su forma de ver la vida, pero no era una forma de ver la vida desde la unidad. Había muchas formas de ver la vida. Si entendemos a África como un continente donde existían muchas culturas, muchos reinos, muchas religiones, muchos hábitos, estas personas traídas en condición de esclavitud, al llegar a América, empiezan a configurar una nueva cultura. La cultura africana y la cultura europea y la cultura indígena tenían una relación no de igualdad, todos sabemos eso. Estaban los marginados, estaban los establecidos y los marginados. Los africanos vinieron en condición de esclavitud como marginados. Y su cultura tuvo que irse adaptando a los procesos sociales que existían en América en ese momento. La gran hacienda, la colonia, generaban procesos sociales donde los europeos querían imponer su cultura desde la relación de poder. Y los africanos teniendo esa resistencia cultural para poder luchar, teniendo en cuenta que los africanos no eran una cultura homogénea. En los barcos venían personas de toda África. Algunos hablaban idiomas diferentes, la mayoría hablaban idiomas diferentes. En esa relación cultural tuvieron que reconfigurarse. Algunos eran hasta enemigos en África, de pueblos diferentes, y empezar a reconstruir una nueva cultura en América. Y esa nueva cultura es lo que hoy conocemos como la cultura africana en Latinoamérica, que depende de todo Centroamérica hasta Brasil, donde existen unas religiones, donde existe una cosmovisión de ver la forma de la vida. En cada país se empezó a dar esta nueva cosmovisión de ver la vida. Y esa nueva cosmovisión está articulada en los procesos de marginalidad social. La cultura permitió que la gente no perdiera su esencia y se fueran articulando con otras culturas como la cultura indígena y la cultura europea. Los elementos de la cultura africana en América Latina, como las religiones, entonces, por ejemplo, vudú en Haití, Ocha Ifá, la regla de Ocha Ifá en Centroamérica, el candomblé en Brasil, están inmersos dentro de cada país. Pero también existe la relación con los tambores, la relación con lo divino, la relación con el territorio. También la relación africana en América trajo toda esa agricultura, esa esencia de la agricultura, parte de su medicina. Cada esencia que se fue trayendo se fue quedando en el territorio y hoy conocemos como cultura africana que está mezclada muy fuertemente con la cultura indígena y la cultura española. Pues ya podemos entender que los africanos hablan o español, o francés, o portugués, y esa cultura está ahí inmersa sin perder la africanidad, la esencia de la africanidad. Esto nos lleva a preguntarnos cómo se caracterizan los imaginarios sociales en torno a la cultura africana en la colonia. Es complejo saber que en la colonia viajaban un reducido grupo de españoles con grandes extensiones de esclavos. Y se mezclaban estas dos culturas, más la cultura indígena que estaba inmersa en el territorio, estas tres culturas. Estaba la cultura del que construye, que es el que trabaja, que es el africano. Empieza a construir cultura dentro del territorio. Y están los españoles que reciben toda esta construcción cultural, tratando desde su religión imponer su cultura. Hay un choque cultural en este nuevo mundo. Ese choque cultural se ve reflejado en una amalgama de situaciones mágicas que empiezan a desarrollarse dentro de América Latina.
Y esa amalgama es cómo se mezcla la religión católica con las religiones africanas. Cómo se mezcla la medicina africana con la medicina europea. Cómo se mezcla la crianza de los hijos europeos con la crianza de los hijos africanos. Todo está inmerso ahí. Entonces los españoles trataron de imponer su cultura a toda costa hacia los indígenas y hacia los africanos, trayendo en condición de esclavitud. Pero el trabajo y la labor diaria, la división social dentro de América, fue generando esta cultura que conocemos, la cultura afroamericana, que es una mezcla de todas las culturas africanas con la mezcla de las culturas europeas y en especial la mezcla de las culturas indígenas. El aporte cultural de los afro a la construcción de la colonia fue fundamental. Primero que todo, en la agricultura, en la minería y también en las esencias religiosas y en la cosmovisión de ver el mundo. Porque si no hubieran creado una cosmovisión de ver el mundo, los africanos no habrían soportado la inclemencia de la esclavitud en América. Existían unos imaginarios sociales fuertes en cuanto a la cultura africana. Pues era la cultura del otro, era la cultura del esclavizado. Esa cultura del esclavizado no era bien vista en las Américas por las élites, pero las élites eran pocas con relación a los africanos que venían, en relación a los indígenas. Entonces eso hacía que quisieran o no tuvieran que articular su cultura a la cultura africana, porque convivían, a pesar de que vivían en conflicto. Y ese conflicto lo que permitió fue que se aceptaran las prácticas africanas en algunos casos. También desde la religión se trató de reprimir a toda costa, desde las instituciones sociales. Entonces se trató de brujería, de hechicería, de magia negra. Ahí nacen todos estos conceptos a las religiones africanas que llegaban, a la manera de educar, a la manera de sanarse, a la manera de vivir. Eso era lo que a esos imaginarios sociales negativos estaban desde los europeos hacia los africanos. La cultura africana y la cultura europea, los europeos, desde su cultura trataron de implantar las costumbres a los africanos, y los africanos lucharon para que esas costumbres no se implantaran. Pero sí hubieron africanos que fueron dogmatizados dentro de este proceso, y uno de los procesos fundamentales es el concepto de la religión católica en los africanos. La mayoría son católicos o cristianos. Este concepto es el gran triunfo del dogma sobre la cultura africana. Hay una manera de entender de qué forma se mantiene el legado africano en América Latina y en especial en Colombia. Pues en América Latina se mantiene en todas sus expresiones culturales y religiosas, también en su manera de mirar la cosmovisión del mundo. Nosotros, cuando se ve al negro desde la otredad, desde el otro, se ve un negro contento, un negro alegre, un negro que a pesar de todas las dificultades tiene resiliencia. Se ve en la música, se ve en la salsa, se ve en sus bailes africanos, que son muchos. En Colombia en especial, se ve en sus palenques, se ve en sus territorios apartados donde viven los negros, se ve en su gente, se ve en sus rostros, se ve en sus religiones, en sus expresiones culturales, en su contacto con el tambor, en su amor a la tierra, en su conexión con el territorio. Porque el africano tiene una conexión fuerte con el territorio, con la selva. También el africano tiene una concepción totalmente diferente a la cultura occidental, a pesar de que están mezclados. Esa alegría, esa manera de convivir, esa manera de socializar entre las personas, esa manera de tener esa fuerza social. Podemos ver el legado africano en la manera de producción. Las comunidades africanas producen diferente a las comunidades occidentales. Podemos ver su legado africano en la conexión con la tierra. Podemos ver el legado africano en la religión. Podemos ver el legado africano en la música. Podemos ver el legado africano en todos los procesos ambientales, cómo se concibe con el medio ambiente, cómo vive con la tierra. Y también lo más importante es cómo los africanos entienden el universo. Una pregunta importante que debemos hacernos es: ¿qué importancia concede el legado africano en la cultura de Colombia?
yo podría atreverme a decir, no puede haber Colombia sin África, sin el legado africano. Colombia como tal, no. Un elemento para que el país se reconfigurara y saliera del yugo español fue la libertad. ¿Y eso quién lo dio? Eso lo aportó Haití y los africanos que vivían, los descendientes de los africanos que vivían en América, que lucharon por la libertad de la Gran Colombia, que entregaron sus vidas, que lucharon en todas las batallas, que enseñaron todos sus procesos de insumisión que ya tenían en la lucha con los españoles, en los palenques, en los lugares de resistencia, para poder sobrevivir de la persecución. Lo colocaron en esa guerra que permitió que Colombia se liberara del yugo español. Ese es un legado fundamental e importante en la construcción del africano y en la construcción de la Gran Colombia. Otro elemento fue la agricultura. La agricultura fue inmersa y fuertemente traída por los africanos acá. Empezaron a traer esa agricultura, esas nuevas técnicas que no estaban en América, que no estaban en Europa. Las técnicas de la minería, las técnicas de la construcción. Todos estos elementos fueron fundamentales. También su manera de la medicina, porque ya que el africano tenía alta experiencia en la medicina tradicional, en la medicina con las plantas, pues la trajo aquí y es una manera de mantener la sociedad. Los procesos de resistencia cultural que se dieron antes de la colonia, después de la colonia y que se dan todavía en la población civil, son los que han permitido que la cultura afro no desaparezca en América Latina. Estos procesos de resistencia cultural que al principio fueron escapándose de las haciendas, adoctrinando a los hijos de las haciendas, generando enclaves dentro de las haciendas, yéndose a lugares apartados como los grandes palenques en Colombia. Después se fueron configurando en las luchas sociales por la reivindicación de los derechos sociales en toda América de los afrodescendientes. Y ahora se está dando en la lucha de los derechos de identidad. En Colombia se ha avanzado bastante en el campo. Con la Constitución de 1991 se crea la Ley 70 y se reconoce los derechos de las comunidades NAR, negras, raizales, afrocolombianas y palenqueras en el territorio, también como los derechos de las comunidades indígenas y de los pueblos rum. En especial, la Ley 70 empezó a reconfigurar un concepto de territorio. Los afrodescendientes siempre han estado en resistencia, siempre han estado en la lucha por los reconocimientos de sus derechos civiles y también sus derechos étnicos. Y esa lucha de los derechos étnicos son fundamentales para generar esa unidad de un pueblo que llegó desunido a América, porque veníamos gente de todos los reinos de África. Nos preguntaremos qué queda por hacer en el sentido de los afrodescendientes. Voy a hablar desde Colombia. La reglamentación de la Ley 70 es fundamental, porque está la Ley 70 pero no se ha reglamentado del todo. La reglamentación de la Ley 70 fue un gran paso con la Constitución de 1991, pero hace falta desarrollarla dentro del Congreso de la República. Eso es fundamental para seguir avanzando en las luchas que tenemos los afrodescendientes en Colombia como tal. Otro elemento fundamental que tenemos que avanzar es en el reconocimiento de nuestra identidad en los territorios. ¿Por qué? Porque todavía miramos que los afrodescendientes en Colombia siguen siendo las comunidades más marginales, más pobres, pero más pobres no en sentido de la cultura, sino que más pobres en la conexión con el Estado. Todavía seguimos viviendo un Estado racista, un Estado que excluye, un Estado que a pesar que en sus normas y en sus leyes está establecido la igualdad o la diferencia desde un punto de vista equitativo y político, en el pensar de los gobernantes y de las personas que tienen el poder en el país, todavía existe esa segregación racial. Los afrodescendientes siguen siendo los últimos en las cadenas del poder. Es eso lo que tenemos que avanzar, en la toma del poder para que haya equidad social entre los afrodescendientes, los descendientes de los europeos o mestizos
y también hay equidad social para los indígenas. En un país que es pluriétnico, multicultural y que camina a la interculturalidad, a ese lenguaje, ese respeto del otro, porque no tenemos que ser iguales. Podemos ser diferentes, pero lo importante es respetar la cultura de cada quien. Los afrodescendientes en América han luchado y seguirán luchando hasta alcanzar esa equidad social en toda América y en especial en Colombia. Muchas gracias.